Una semana antes de Navidad, yo estaba en la cocina preparando café cuando escuché voces que venían de la sala. Era Amanda, mi hija, hablando por teléfono. Su tono era casual, despreocupado, como si estuviera planeando unas vacaciones o eligiendo un vestido nuevo. Me acerqué despacio, sin hacer ruido, porque algo en su voz me hizo detenerme. Entonces la escuché decir con toda claridad: simplemente déjale a todos los 8 nietos para que los cuide y listo. Ella no tiene nada más que hacer de todas formas. Nosotros nos vamos al hotel y disfrutamos en paz. Sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. Me quedé paralizada detrás de la puerta, con la taza todavía en la mano, tratando de procesar lo que acababa de oír. No era la primera vez que escuchaba algo así, pero nunca tan directo, tan frío, tan desprovisto de cualquier consideración hacia mí. Amanda continuó hablando, riendo incluso. Sí, Martín ya reservó el hotel en la costa. Vamos a aprovechar estos días sin los niños. Alberto y Lucía también están de acuerdo. Ellos se van a ese resort que tanto querían conocer. Mamá tiene experiencia. Ella sabe cómo manejar a los 8. Además, ya compró los regalos y pagó la cena. Nosotros solo tenemos que aparecer el día 25, comer, abrir regalos y ya. Perfecto. No. Perfecto. Esa palabra se quedó flotando en el aire como veneno. Perfecto para ellos. Perfecto para todos menos para mí. Dejé la taza sobre la mesa con cuidado, tratando de no hacer ruido. Mis manos temblaban. No de miedo, sino de una rabia tan profunda que ni siquiera sabía que llevaba dentro. Una rabia que había estado durmiendo por años, esperando el momento exacto para despertar. Salí de la cocina en silencio, crucé el pasillo y subí las escaleras hacia mi habitación. Cada escalón parecía más pesado que el anterior. Cerré la puerta detrás de mí y me senté en el borde de la cama, mirando al vacío. Ahí estaba yo. Celia González. 67 años. Viuda desde hace 12. Madre de 2 hijos que acababan de reducirme a una empleada gratuita. Abuela de 8 nietos que amo con todo mi corazón, pero que al parecer solo sirven como excusa para que sus padres escapen de sus responsabilidades. Amanda tenía 3 hijos. Alberto tenía 5. 8 criaturas hermosas que yo adoraba, pero que sus propios padres estaban dispuestos a abandonar conmigo como si yo fuera un servicio de guardería disponible las 24 horas. Miré alrededor de mi habitación. Las paredes llenas de fotos familiares. Cumpleaños, graduaciones, primeras comuniones. En todas esas fotos, yo estaba ahí. Siempre presente. Siempre sonriendo. Siempre sosteniendo a alguien, sirviendo algo, organizando todo desde atrás. Pero en ninguna de esas fotos yo era el centro. En ninguna de esas celebraciones alguien había pensado en mí primero. Me levanté y caminé hacia el armario. Ahí estaban las bolsas de los regalos que había comprado durante los últimos 3 meses. 8 regalos cuidadosamente elegidos para cada uno de mis nietos. Juguetes, ropa, libros. Había gastado más de $1,200 en total. Dinero que venía de mi pensión, que no era mucho, pero que siempre había administrado con cuidado para poder darles algo especial en Navidad. También estaba el recibo del supermercado donde había pagado por adelantado la cena completa para 18 personas. Pavó, guarniciones, postres, bebidas. Otros $900 que salieron de mi bolsillo sin que nadie me lo pidiera. Yo simplemente lo hacía porque pensaba que así era como se demostraba amor. Pensaba que si yo daba suficiente, eventualmente recibiría algo de vuelta. Qué ingenua había sido. Me senté nuevamente en la cama y cerré los ojos. Los recuerdos comenzaron a llegar como olas. Navidad del año pasado. Yo había cocinado durante 2 días enteros. Amanda y Martín llegaron tarde, comieron rápido, y se fueron temprano porque tenían una fiesta con amigos. Alberto y Lucía hicieron lo mismo. Los niños se quedaron conmigo hasta la medianoche. Yo los bañé, los puse a dormir en los colchones que había preparado en la sala, y me quedé despierta cuidándolos mientras sus padres brindaban en otro lugar. Navidad de hace 2 años. Igual. Yo preparé todo, ellos consumieron, y al final del día me quedé sola recogiendo platos sucios y juguetes rotos mientras escuchaba el eco del silencio en mi casa. Y así, año tras año. Cumpleaños, fiestas de graduación, celebraciones de todo tipo.
Yo siempre era la que estaba en la cocina, la que limpiaba, la que cuidaba a los niños mientras los demás disfrutaban. Pero mi cumpleaños. Mi cumpleaños. Ese día nadie recordaba nada. El año pasado Amanda me llamó 3 días después para decir que se le había olvidado. Alberto ni siquiera llamó. No hubo pastel. No hubo cena. No hubo nada. Solo un mensaje de texto de Amanda que decía: «Perdón mamá, se me pasó. Ya sabes cómo es con los niños». Abrí los ojos y miré nuevamente las bolsas de regalos. Algo dentro de mí se rompió en ese momento. No fue un quiebre dramático, no fue un grito ni un llanto descontrolado. Fue algo mucho más profundo. Fue la fractura silenciosa de una mujer que finalmente entendió que había estado viviendo para todos menos para ella misma. Me puse de pie y caminé hacia el teléfono. Busqué en mis contactos hasta encontrar el nombre de Paula López, mi amiga desde hace 30 años. Paula me había invitado la semana anterior a pasar la Navidad con ella en un pequeño pueblo cerca de la playa. Yo había rechazado la invitación porque, por supuesto, tenía que estar con mi familia. Marqué su número. Sonó 3 veces antes de que contestara. «Celia, qué sorpresa. ¿Cómo estás?» «Paula», dije, y mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Todavía está en pie tu invitación para Navidad». Hubo una pausa breve del otro lado de la línea. Luego, la voz cálida de Paula respondió: «Por supuesto que sí». «¿Qué pasó?» «Nada», mentí. O tal vez no era mentira. Tal vez finalmente estaba pasando algo. Algo importante. Solo decidí que este año quiero hacer las cosas diferente. «Me parece perfecto. Nos vamos el 23 por la mañana». Pensaba ir al pueblito de la costa, donde todo es tranquilo. Sin presiones, solo descanso y mar. Suena exactamente a lo que necesito. Colgamos y me quedé mirando el teléfono en mi mano. Algo había cambiado. No sabía exactamente qué, pero lo sentía. Era como si después de años de cargar un peso invisible, finalmente alguien me hubiera dado permiso para soltarlo. Bajé nuevamente a la cocina. Amanda ya no estaba en la sala. Probablemente había salido sin siquiera despedirse, como siempre hacía. Tomé mi libreta y comencé a escribir una lista. No era una lista de compras ni de pendientes para la cena de Navidad. Era una lista de cosas que iba a cancelar. Me quedé sentada en la cocina con la libreta abierta frente a mí. La pluma en mi mano parecía pesar más de lo normal. Afuera, el sol de diciembre comenzaba a esconderse detrás de los edificios, tiñendo todo de naranja y gris. Dentro de mí, algo oscuro también comenzaba a moverse. Escribí la primera línea: cancelar pedido del supermercado. $900 que volverían a mi cuenta. $900 que yo había apartado con esfuerzo, calculando cada centavo de mi pensión para poder darles una cena digna. Una cena que ni siquiera iban a valorar. Escribí la segunda línea: devolver regalos. $1,200 más. Dinero que había guardado durante meses, privándome de cosas que yo necesitaba para poder ver las caras de mis nietos iluminarse al abrir sus obsequios. Pero sus padres ni siquiera iban a estar ahí para ver eso. Iban a estar en hoteles, en resorts, disfrutando mientras yo hacía el trabajo. Cerré la libreta y me recosté contra el respaldo de la silla. Los recuerdos empezaron a llegar sin permiso, como siempre hacían cuando me quedaba sola. Recordé la Navidad de hace 5 años. Fue la primera Navidad sin mi esposo. Él había muerto en octubre y yo todavía estaba rota por dentro, tratando de fingir que todo estaba bien. Amanda me llamó 2 semanas antes de Navidad y me dijo: «Mamá, este año vas a cocinar como siempre, ¿verdad? Los niños esperan tu pavó. No queremos decepcionarlos». Yo acababa de perder al amor de mi vida y mi hija me estaba pidiendo que cocinara. No me preguntó cómo estaba. No me ofreció ayuda. Solo me recordó mi obligación. Y yo lo hice. Cociné el pavó. Preparé las guarniciones. Decoré la casa. Me puse un vestido bonito y sonreí cuando todos llegaron. Nadie mencionó a mi esposo. Nadie brindó por su memoria. Fue como si él nunca hubiera existido. Comieron, abrieron regalos, se fueron. Yo me quedé sola esa noche, sentada en el sofá, mirando las sobras de comida y preguntándome si alguien notaría si yo simplemente desaparecía.
Recordé también el día de mi cumpleaños número 65. Había sido 2 años atrás. Yo no esperaba mucho, nunca lo hacía, pero ese día en particular me había despertado con una pequeña esperanza. Tal vez Amanda recordaría. Tal vez Alberto aparecería con los niños. Tal vez alguien me haría sentir que mi existencia importaba. Esperé todo el día. Preparé café por si alguien llegaba. Horneé un pastel pequeño, sintiéndome ridícula por hacerlo para mí misma. Las horas pasaron. El teléfono no sonó. Nadie tocó la puerta. A las 8 de la noche, finalmente recibí un mensaje de Amanda. Perdón, mamá, el día se me fue volando. Feliz cumpleaños atrasado. Alberto ni siquiera escribió. Me comí una rebanada de pastel sola, en la oscuridad de mi cocina, preguntándome en qué momento me había vuelto invisible para mis propios hijos. Pero lo peor no fueron los cumpleaños olvidados, ni las navidades solitarias. Lo peor fueron todas las veces que me convertí en algo útil para ellos. Recordé cuando Amanda tuvo a su primer hijo. Yo estaba emocionada de ser abuela. Pensé que sería una experiencia hermosa que compartiríamos juntas. Pero desde el primer día, Amanda me convirtió en su niñera personal. Mamá, ven a cuidar al bebé. Necesito dormir. Mamá, quédate con él esta noche. Tenemos una cena importante. Mamá, llévalo al doctor. Yo tengo trabajo. Nunca fue. Mamá, gracias. Nunca fue. Mamá, ¿cómo estás tú? Siempre fue. Mamá, necesito que hagas esto. Y yo lo hacía. Claro que lo hacía. Porque pensaba que así era como funcionaba. Pensaba que si yo me volvía indispensable, si yo resolvía todos sus problemas, eventualmente me verían. Me valorarían. Me amarían de la forma en que yo necesitaba ser amada. Pero no funcionó así. Entre más daba, más me pedían. Entre más hacía, más esperaban. Me convertí en un recurso, no en una persona. En una solución, no en una madre. Alberto no fue diferente. Cuando él y Lucía tuvieron a su primer hijo, la historia se repitió. Llamadas a medianoche porque el bebé no dejaba de llorar y ellos no sabían qué hacer. Fines de semana enteros cuidando a los niños porque ellos necesitaban tiempo para ellos. Nunca me pagaron. Nunca me agradecieron realmente. Solo asumieron que yo estaría ahí siempre, disponible, sin vida propia, sin necesidades propias. Y lo más triste es que yo permití que eso sucediera. Yo entrené a mis hijos a tratarme así. Cada vez que decía que sí cuando quería decir que no. Cada vez que sonreía cuando por dentro me estaba rompiendo. Cada vez que tragaba mi dolor para no incomodar a nadie. Yo construí esta prisión. Yo misma forjé las cadenas. Me levanté de la silla y caminé hacia la ventana. Afuera, las luces navideñas de los vecinos comenzaban a encenderse. Colores brillantes que intentaban alegrar la oscuridad del invierno. Pero dentro de mí solo había gris. Pensé en todas las navidades anteriores. En todas las veces que había decorado esta casa sola. En todos los árboles que había armado sin ayuda. En todas las cenas que había preparado mientras mis hijos llegaban tarde o ni siquiera llegaban. Pensé en el año pasado, cuando Amanda me pidió que cuidara a sus 3 hijos durante 4 días porque ella y Martín iban a un viaje de aniversario. Yo acepté, por supuesto. Los niños se enfermaron durante esos días. Fiebre alta, vómitos. Yo no dormí en 3 noches, cuidándolos, llevándolos al doctor, dándoles medicina. Cuando Amanda regresó, bronceada y descansada, lo primero que me dijo fue: «Mamá, los niños se ven terribles. ¿Qué les diste de comer?». No me preguntó cómo estaba yo. No me agradeció por haberme desvelado. Me culpó. Y yo no dije nada. Solo bajé la cabeza y me disculpé. Recordé también cuando Alberto me pidió dinero prestado hace 2 años. Necesitaba pagar una deuda y me aseguró que me lo devolvería en 3 meses. Eran $2,000. Casi todo lo que yo tenía ahorrado para emergencias. Le di el dinero. Pasaron 3 meses. Pasaron 6. Pasó 1 año. Nunca me lo devolvió. Y cuando finalmente reuní el valor para preguntarle, me miró como si yo fuera la egoísta. «Mamá, estoy en una situación difícil ahora. No puedo darte ese dinero. Pensé que me lo habías regalado. Eres mi madre.
Se supone que me ayuda sin esperar nada a cambio. Me quedé sin palabras. Porque tenía razón en algo. Yo siempre había dado sin esperar nada a cambio. Pero eso no significaba que no doliera. Eso no significaba que no me hiciera sentir usada. Regresé a la mesa y abrí nuevamente la libreta. Comencé a escribir una lista diferente. No era una lista de cosas que iba a cancelar. Era una lista de todas las veces que había sido invisible. Mi cumpleaños número 63. Nadie vino. Día de las Madres del año pasado, recibí un mensaje de texto genérico. Navidad hace 3 años. Cociné para 15 personas. Nadie se quedó a ayudarme a limpiar. La vez que estuve en el hospital por una infección, Amanda dijo que no podía visitarme porque tenía yoga. Cuando vendí las joyas de mi madre para ayudar a Alberto con su negocio, nunca me agradeció. La lista creció. Página tras página. Años y años de momentos en los que había sido tratada como algo secundario. Como alguien cuya existencia solo importaba cuando era conveniente para otros. Cuando terminé de escribir, miré las páginas llenas de tinta negra y me di cuenta de algo. Yo había dejado de existir para ellos hace mucho tiempo. Me había convertido en una función. En un servicio. Ya no era Celia. Ya no era la mujer que tenía sueños, deseos, necesidades. Era solo mamá, la que resuelve. Abuela, la que cuida. Ella, la que siempre está disponible. Cerré la libreta con fuerza. El sonido resonó en la cocina vacía. Algo dentro de mí se endureció en ese momento. No fue odio. No fue venganza. Fue algo mucho más simple y poderoso. Fue la decisión de no volver a desaparecer. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, escuchando el silencio de la casa. Un silencio que conocía demasiado bien. El mismo silencio que me había acompañado durante los últimos 12 años, desde que mi esposo murió y me dejó sola en este mundo. Pero no estaba realmente sola, ¿verdad? Tenía 2 hijos. Tenía 8 nietos. Tenía una familia. O al menos eso era lo que yo creía. Lo que había creído durante tanto tiempo. Me levanté de la cama cerca de las 3 de la mañana y bajé a la sala. Encendí una lámpara pequeña y me senté en el sofá. Frente a mí, en la pared, estaba el gran retrato familiar que habíamos tomado hace 4 años. Todos estábamos ahí. Amanda con Martín y sus 3 hijos. Alberto con Lucía y sus 5 hijos. Y yo, en el centro, sonriendo. Pero mientras miraba esa foto, algo me golpeó con una fuerza brutal. Yo no estaba realmente en el centro. Estaba al fondo, casi escondida detrás de todos. Como si el fotógrafo hubiera decidido que mi presencia no era lo suficientemente importante como para destacarla. Me acerqué a la foto y la observé con más detenimiento. Amanda estaba al frente, perfectamente maquillada, con una sonrisa radiante. Alberto a su lado, con ese gesto de seguridad que siempre había tenido. Los niños, hermosos, llenos de vida. Martín y Lucía, posando como si estuvieran en una revista. Y yo estaba ahí atrás. Pequeña, borrosa, casi invisible. Recordé el día en que tomamos esa foto. Había sido idea de Amanda. Mamá, necesitamos una foto familiar profesional. Algo que podamos enmarcar y poner en la sala. Yo había estado emocionada. Pensé que finalmente habría un recuerdo donde todos estaríamos juntos, unidos. Pero cuando llegamos al estudio, el fotógrafo comenzó a organizar a todos. Puso a Amanda y a Alberto al frente. Acomodó a los nietos alrededor de ellos. Colocó a Martín y Lucía en posiciones estratégicas. Y luego me miró a mí y dijo: «Usted póngase atrás, señora. Así no tapa a nadie». Yo obedecí, como siempre lo hacía. Me puse atrás. No tapé a nadie. Dejé que todos brillaran mientras yo me quedaba en las sombras. Amanda revisó las fotos y quedó encantada. «Se ve hermosa, mamá. Quedaste perfecta ahí atrás». Perfecta ahí atrás. Esas palabras ahora me quemaban como ácido. Me alejé del retrato y caminé hacia el otro lado de la sala, donde había una pequeña repisa con más fotos. Fotos de cumpleaños, graduaciones, fiestas. Comencé a revisarlas una por una. En la foto de la graduación de Amanda, yo no estaba.
Ella me había dicho que solo había boletos para su esposo e hijos. Tú entiendes, mamá. El espacio es limitado. Yo entendí. Siempre entendía. En la foto del bautizo del primer hijo de Alberto, yo estaba cortada a la mitad. Alguien había decidido que la parte importante de la foto era el bebé y los padres. Mi rostro quedó dividido por el borde del marco. En la foto de Navidad de hace 3 años, yo estaba en la cocina sirviendo comida. No estaba con ellos en la mesa. No estaba brindando. Estaba trabajando. Como siempre. Seguí revisando. Foto tras foto. Y en todas era lo mismo. Yo estaba ausente, cortada, borrosa, o simplemente en el fondo haciendo algo útil. Nunca era el centro. Nunca era la protagonista. Siempre era el accesorio. Me senté nuevamente en el sofá con un álbum viejo en las manos. Era un álbum de cuando mis hijos eran pequeños. Fotos de cuando Amanda tenía 5 años y Alberto 7. Fotos de cumpleaños, de vacaciones en la playa, de tardes en el parque. En todas esas fotos, yo estaba presente. Sonriente. Abrazándolos. Besándolos. Siendo su mamá. ¿En qué momento dejé de ser su mamá y me convertí en su sirvienta? Recordé un momento específico. Amanda tenía 16 años. Había llegado de la escuela furiosa porque una amiga la había traicionado. Yo estaba cocinando, pero dejé todo para escucharla. Me senté con ella durante 2 horas, secando sus lágrimas, dándole consejos, haciéndola reír. Al final, ella me abrazó y dijo, «Gracias, mamá. Eres la mejor. Siempre estás cuando te necesito. Siempre estás cuando te necesito». Esa frase había sido una bendición entonces. Ahora la veía como una maldición. Porque me di cuenta de que eso era exactamente lo que yo era para ellos. Alguien que estaba cuando me necesitaban. No alguien que existía por sí misma. No alguien con necesidades propias. Solo alguien disponible para resolver sus problemas. Y con Alberto había sido igual. Recordé cuando él tenía 20 años y estaba pasando por una ruptura amorosa. Vino a mi casa en la madrugada, llorando. Yo me quedé despierta con él toda la noche. Le preparé té. Lo abracé. Le dije que todo iba a estar bien. Él me dijo, «No sé qué haría sin ti, mamá. Siempre sabes cómo arreglar las cosas. Siempre sabes cómo arreglar las cosas». Otra maldición disfrazada de cumplido. Porque eso era lo que yo hacía. Arreglaba cosas. Resolvía problemas. Estaba disponible. Y en algún punto de ese camino, dejé de ser una persona y me convertí en una herramienta. Cerré el álbum y lo puse a un lado. Mis manos temblaban, no de frío, sino de rabia contenida. Recordé el Día de las Madres del año pasado. Ese día que se supone es para honrar a las madres. Para hacerlas sentir especiales. Para agradecerles todo lo que han hecho. Amanda me envió un mensaje de texto a las 11 de la mañana. «Feliz Día de las Madres, mamá. Te queremos mucho». Con un emoji de corazón al final. Eso fue todo. Un mensaje genérico que probablemente envió desde su cama sin siquiera pensarlo. Alberto me llamó a las 3 de la tarde. «Hola, mamá. Feliz día. Oye, ¿puedes cuidar a los niños el próximo fin de semana? Lucía y yo necesitamos salir». Ni siquiera en el Día de las Madres podía ser solo la madre. Tenía que seguir siendo la niñera. Yo les dije que sí. Como siempre. Y pasé ese día sola, cocinando para mí misma, fingiendo que no me importaba. Pero sí me importaba. Dios, cómo me importaba. Me levanté del sofá y caminé hacia la ventana. Afuera, la calle estaba vacía. Las luces navideñas de los vecinos seguían encendidas, parpadeando en la oscuridad. Verde, rojo, dorado. Colores que prometían alegría. Colores que mentían. Pensé en todas las veces que había puesto esas mismas luces en mi casa. Todas las veces que había decorado el árbol sola. Todas las veces que había intentado crear un ambiente cálido y acogedor para mi familia. ¿Y qué había recibido a cambio? Nada. Absolutamente nada. Recordé el año en que me enfermé. Había sido hace 3 años. Una neumonía fuerte que me dejó en cama durante 2 semanas. El doctor me dijo que necesitaba reposo absoluto y que alguien debería cuidarme.
Llamé a Amanda. Mamá, no puedo. Los niños tienen actividades y Martín está ocupado con el trabajo. Pero puedo enviarte sopa. ¿Te parece? Nunca envió la sopa. Llamé a Alberto. Mamá, esta semana está complicada. Lucía tiene un evento importante y yo tengo reuniones. Pero te llamo después, ¿sí? No llamó. Pasé esas 2 semanas sola, arrastrándome hasta la cocina para prepararme algo de comer, tomando medicinas con las manos temblorosas, durmiendo en sudor y fiebre sin nadie que me pusiera un paño frío en la frente. Y cuando finalmente me recuperé y volví a estar disponible para ellos, nadie preguntó cómo había estado. Solo volvieron a llamar cuando necesitaban algo. Mamá, ¿puedes cuidar a los niños? Mamá, ¿me prestas dinero? Mamá, necesito que vengas a ayudarme con esto. Siempre necesitando, nunca dando. Me alejé de la ventana y regresé al sofá. Tomé mi teléfono y abrí la galería de fotos. Comencé a revisar las fotos recientes. Fotos que Amanda y Alberto publicaban en sus redes sociales. Ahí estaban, sonrientes, felices, en restaurantes elegantes, en viajes a la playa, en fiestas con amigos, viviendo sus vidas perfectas. Y en ninguna de esas fotos aparecía yo. Porque yo no era parte de sus vidas perfectas. Yo era parte de sus obligaciones, de sus cargas, de las cosas que tenían que tolerar pero no celebrar. Seguí revisando. Encontré una foto de hace 6 meses. Era el cumpleaños de Martín. Amanda había organizado una fiesta grande. Había comida, música, decoraciones. Todos se veían felices. Yo no estaba invitada. Me enteré de la fiesta días después cuando vi las fotos en internet. Cuando le pregunté a Amanda por qué no me había invitado, ella me dijo: «Ay mamá, era una fiesta de adultos. Pensé que te aburrirías». Además, fue de último momento. De último momento. Había estado planeada durante semanas. Pero no fui invitada. Porque yo no era parte de su círculo social. Yo solo era la que cuidaba a sus hijos cuando ellos querían salir. Las lágrimas comenzaron a caer. No eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia, de frustración, de años y años de sentirme pequeña, invisible, insignificante. Me sequé las lágrimas con rabia y respiré profundo. Ya no iba a llorar más por esto. Ya no iba a quedarme sentada esperando que mis hijos finalmente me vieran. Porque ahora entendía la verdad. Ellos nunca me iban a ver. No porque yo no fuera visible, sino porque ellos habían elegido no mirarme. El amanecer llegó lento esa mañana. Yo seguía despierta en el sofá, rodeada de álbumes y fotos dispersas. La luz gris del día comenzó a filtrarse por las ventanas, iluminando el desorden de recuerdos que había dejado a mi alrededor. Me levanté con el cuerpo adolorido. No había dormido nada, pero mi mente estaba más clara que nunca. Era como si toda la neblina de años de confusión finalmente se hubiera levantado y pudiera ver con una nitidez dolorosa. Fui a la cocina y preparé café. Mientras esperaba que la cafetera terminara, abrí el teléfono y busqué el número del supermercado. Eran las 7 de la mañana. Sabía que abrían a las 8. Decidí esperar. Me senté a la mesa con mi taza de café humeante entre las manos. El calor del líquido me reconfortaba, me anclaba a la realidad de lo que estaba a punto de hacer. No era venganza lo que sentía. Era algo más profundo. Era la decisión consciente de dejar de sacrificarme por personas que nunca lo habían valorado. Era elegirme a mí misma por primera vez en décadas. A las 8 en punto marqué el número del supermercado. Una voz amable contestó del otro lado. «Buenos días, Supermercado Central. ¿En qué puedo ayudarle?» «Buenos días. Necesito cancelar un pedido que hice para Navidad. El nombre es Celia González». Hubo una pausa mientras la persona buscaba en el sistema. «Sí, aquí está. Un pedido grande para 18 personas. Pavó, guarniciones completas, postres. El total es $900. ¿Está segura de que quiere cancelarlo? Ya está casi listo para ser entregado el día 23. Completamente segura. Cancélelo, por favor». «Entendido».
El reembolso completo se hará a su tarjeta en un plazo de 3 a 5 días hábiles. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle? No, eso es todo. Gracias. Colgué el teléfono y me quedé mirándolo. $900 que volverían a mí. $900 que podría usar para mí misma. Para algo que yo quisiera. Para algo que me hiciera feliz. Lo siguiente en mi lista eran los regalos. Había comprado 8 regalos en diferentes tiendas durante los últimos 3 meses. Algunos todavía tenían recibo. Otros no. Pero iba a intentar devolverlos todos. Me vestí rápido y salí de casa. La primera tienda abría a las 9. Llegué con 15 minutos de anticipación y esperé en el estacionamiento. Cuando finalmente abrieron las puertas, fui directo al mostrador de devoluciones. Buenos días. Necesito devolver esto. Puse sobre el mostrador una caja grande con un juego de construcción que había comprado para el mayor de los hijos de Alberto. Había costado $150. La empleada revisó el recibo. Está dentro del periodo de devolución. ¿Algún problema con el producto? No. Simplemente cambié de opinión. Entendido. Reembolso a la tarjeta o crédito en tienda. Reembolso a la tarjeta. Procesó la devolución y me entregó el comprobante. $150 de vuelta. Fui a la segunda tienda. Devolví una bicicleta que había comprado para una de las hijas de Amanda. $200 más. Tercera tienda. Una muñeca grande con accesorios. $100. Cuarta tienda. Ropa para 3 de los nietos. $220. Tienda tras tienda, devolución tras devolución. Algunos empleados me miraban con curiosidad. Una señora mayor devolviendo tantos juguetes días antes de Navidad. Probablemente pensaban que era extraño. Pero no me importaba lo que pensaran. Para las 2 de la tarde había recuperado $1,100. Había 2 regalos que no pude devolver porque había perdido los recibos. Los dejé en una caja de donaciones afuera de una iglesia. Que otros niños los disfrutaran. Niños cuyos padres tal vez sí valoraran a sus abuelas. Regresé a casa exhausta, pero con una sensación extraña en el pecho. No era alegría. No era tristeza. Era algo parecido al alivio. Como cuando finalmente dejas de cargar algo pesado que has estado sosteniendo durante demasiado tiempo. Me senté en la sala y marqué el número de Paula. Celia, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Paula, sobre ese viaje a la playa. ¿Cuánto tiempo pensabas quedarte? Bueno, yo iba a estar hasta el 27. Pero puedo quedarme más si quieres. De hecho, estaba pensando en pasar Año Nuevo también por allá. Es un lugar tranquilo, perfecto para descansar. ¿Puedo ir contigo? Quiero decir, no solo para Navidad. Quiero ir por más tiempo. 1 semana. Tal vez 2. Hubo una pausa. Luego Paula dijo con voz suave. Celia, ¿estás bien? Puedes contarme. Y entonces todo salió. Le conté sobre la conversación que había escuchado. Sobre Amanda y Alberto planeando dejarme con los 8 niños mientras ellos se iban de vacaciones. Sobre todos los años de ser invisible. Sobre los cumpleaños olvidados y las navidades solitarias. Sobre sentirme usada y descartada. Paula escuchó en silencio. Cuando terminé, su voz sonó firme y cálida. Celia, escúchame bien. Tú vienes conmigo. Nos vamos el 23 por la mañana y no regresamos hasta que tú quieras. Vamos a pasar la Navidad y el Año Nuevo en la playa, comiendo bien, descansando, sin presiones de nadie. Y si alguien te llama, no contestas. ¿Me oíste? No contestas. Pero los niños. Los niños tienen padres. Y esos padres pueden cuidarlos por una vez en sus vidas. Tú no eres responsable de resolver los problemas que ellos mismos crearon. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Pero décadas de condicionamiento no desaparecen con una conversación. Tengo miedo, Paula. Miedo de lo que van a decir. De lo que van a pensar. ¿Y qué hay de lo que tú piensas? ¿De lo que tú sientes? Celia, has pasado toda tu vida preocupándote por lo que otros sienten. Es hora de que alguien se preocupe por ti. Y si nadie más lo va a hacer,
Entonces hazlo tú misma. Colgamos después de acordar los detalles del viaje. Paula pasaría por mí el 23 a las 8 de la mañana. Llevaríamos solo lo necesario. Ropa cómoda, trajes de baño, libros. Nada de estrés. Nada de obligaciones. Los siguientes días fueron extraños. Amanda llamó 2 veces para confirmar que todo estaba listo para Navidad. Yo respondí con evasivas. Sí, Amanda. Todo está bajo control. No mentí exactamente. Todo estaba bajo control. Mi control. No el de ella. Alberto envió un mensaje. Mamá, dejamos a los niños contigo el 24 a las 10 de la mañana. Regresamos el 26 en la noche. Gracias por hacer esto. No respondí. Solo dejé el mensaje en visto. El 22 de diciembre por la noche, comencé a empacar. Saqué una pequeña maleta del armario y la puse sobre la cama. No necesitaba mucho. Un par de pantalones cómodos, blusas ligeras, sandalias, mi traje de baño que no usaba desde hacía años. Mientras empacaba, sonó el timbre. Era tarde, casi las 9 de la noche. Bajé extrañada y abrí la puerta. Era Amanda. Tenía una bolsa a la mano y una sonrisa forzada en el rostro. Hola, mamá. Te traje esto. Me extendió la bolsa. Adentro había paquetes de galletas y jugos. Para los niños. Ya sabes cómo les gusta merendar. No me invitó a pasar. Ni siquiera preguntó cómo estaba. Solo me entregó la bolsa como quien entrega un paquete. Amanda, dije con voz tranquila. Necesito decirte algo. Ella miró su reloj. Mamá, tengo prisa. Martín me está esperando en el auto. Puede ser rápido. Miré a mi hija. Realmente la miré. Vi a la mujer en la que se había convertido. Exitosa, segura, bien vestida. Pero también la vi como lo que era. Alguien que había aprendido a usar a las personas sin siquiera darse cuenta de que lo hacía. No voy a estar aquí para Navidad. Amanda parpadeó confundida. ¿Cómo que no vas a estar? Mamá, ya quedamos que... Ustedes quedaron. Yo no quedé nada. Escuché tu conversación la semana pasada. Sé que planearon dejarme a los 8 niños mientras tú y Alberto se van de vacaciones. Su rostro se puso rígido. Estabas escuchando mis conversaciones privadas. Estaba en mi propia casa. Tú eras la que hablaba en voz alta sin importarte si yo escuchaba o no. Mamá, no es para tanto. Solo son unos días. Los niños te adoran. No es para tanto, repetí lentamente. No es para tanto que me usen como niñera gratuita. No es para tanto que asuman que no tengo vida propia. No es para tanto que nunca me pregunten qué quiero yo. ¿De qué estás hablando? Siempre te hemos incluido. ¿Incluido? Amanda, no fui invitada al cumpleaños de Martín. No fui invitada a tu aniversario del año pasado. La única vez que me incluyen es cuando necesitan algo de mí. Estás exagerando. No. Estoy viendo con claridad por primera vez en años. Amanda suspiró con impaciencia. Está bien. Entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres que te paguemos? Es eso. Sus palabras me golpearon como una bofetada. ¿Pagarme? Como si eso fuera lo que faltaba. Como si el problema fuera el dinero y no la falta absoluta de respeto y amor. No quiero tu dinero, Amanda. Quiero que me veas. Quiero que me valores. Pero me doy cuenta de que eso nunca va a pasar. Así que he decidido hacer algo diferente este año. ¿Qué cosa? Me voy de viaje. Salgo mañana en la mañana y no regreso hasta después de Año Nuevo. El silencio que siguió a mis palabras fue tan denso que podía sentirlo. Amanda me miraba como si acabara de hablar en un idioma desconocido. Su boca se abrió y cerró varias veces antes de que finalmente encontrara su voz. ¿Qué te vas de viaje? Mamá, no puedes estar hablando en serio. Estoy completamente en serio. Pero ya todo está planeado. Los niños están esperando venir aquí. Ya les dijimos que pasarían Navidad con la abuela. Entonces tendrán que cambiar los planes. Igual que yo los cambié. Amanda dio un paso hacia atrás, como si mis palabras fueran físicamente amenazantes.
No puedes hacernos esto. Es Navidad. Es tiempo de familia. Es tiempo de familia, repetí con una calma que me sorprendió a mí misma. Pero yo no cuento como familia, ¿verdad? Solo cuento como la que resuelve los problemas de todos. Estás siendo ridícula. Por supuesto que eres familia. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a hacer algo que no involucrara cuidar a tus hijos? Ella abrió la boca para responder, pero no salió nada. La vi buscar en su memoria, tratando de encontrar un solo ejemplo. No lo encontró. Exacto, dije. No puedes recordar porque no ha sucedido. Yo solo existo para ti cuando me necesitas. Mamá, estás malinterpretando todo. Hemos estado ocupados, es cierto, pero eso no significa que no te queramos. Amor sin acciones son solo palabras vacías, Amanda. Su rostro comenzó a enrojecerse. Reconocí esa expresión. Era la misma que ponía cuando era niña y no se salía con la suya. ¿Y qué se supone que hagamos con los niños? Alberto y yo ya pagamos los hoteles. Ya hicimos las reservaciones. No podemos cancelar todo así de repente. Ese no es mi problema. ¿No es tu problema? Son tus nietos. Sí, son mis nietos. Pero son tus hijos. Tu responsabilidad. No la mía. Amanda sacudió la cabeza con incredulidad. No te reconozco. Esta no eres tú. Tienes razón. Esta no soy la mujer que has conocido toda tu vida. Esa mujer dejaba que la pisotearan. Esta nueva versión ha decidido que ya es suficiente. ¿Y vas a hacer esto? ¿Vas a arruinar la Navidad de tus nietos solo para hacer un punto? Sus palabras estaban diseñadas para hacerme sentir culpa. Y funcionaron, por un momento. Sentí la punzada familiar en el pecho, el impulso de retractarme, de decir que estaba exagerando, de volver a mi papel de siempre. Pero luego recordé la conversación que había escuchado. Simplemente déjale a todos los 8 nietos para que los cuide y listo. Recordé todos los cumpleaños olvidados, todas las noches solitarias, todos los momentos en que había sido invisible para mi propia familia. No estoy arruinando nada, dije con voz firme. Ustedes arruinaron el respeto que debían tenerme hace años. Yo solo estoy recogiendo lo que queda de mi dignidad. Esto es egoísmo puro. Papá estaría decepcionado de ti. Esa fue la gota que derramó el vaso. Mencionar a mi esposo muerto, usarlo como arma contra mí. No te atrevas, dije, y mi voz salió más dura de lo que pretendía. No te atrevas a hablar de tu padre. Él nunca me trató como tú lo haces. Él me valoraba, me veía, me amaba de verdad. Y nosotros también te amamos. No, ustedes me usan. Hay una diferencia. Amanda sacó su teléfono del bolsillo. Voy a llamar a Alberto. Él va a hablar contigo. Esto es una locura. Llámalo si quieres. Mi decisión no va a cambiar. Ella marcó mientras me fulminaba con la mirada. Esperó a que Alberto contestara. Alberto, estás en altavoz. Estoy con mamá y me acaba de decir que no va a estar aquí para Navidad. Que se va de viaje. Dile que esto es absurdo. Escuché la voz de Alberto del otro lado. ¿Qué? Mamá, ¿es cierto eso? Sí, Alberto. Es cierto. Pero, ¿por qué? Pasó algo. Pasaron muchas cosas. Durante muchos años. Y finalmente decidí que merezco algo mejor que ser tratada como su empleada. Nadie te trata como empleada. Eres nuestra madre. ¿Cuándo fue mi último cumpleaños, Alberto? Silencio. Te lo voy a decir. Fue el 15 de agosto. Hace 4 meses. No llamaste. No escribiste. No viniste. Nada. Mamá, yo estaba ocupado con... Siempre estás ocupado. Todos siempre están ocupados. Menos cuando me necesitan para algo. Entonces sí encuentran tiempo. Esto no es justo, intervino Amanda. Estás castigándonos por algo que ni siquiera sabíamos que te molestaba. Les molestaba porque nunca se detuvieron a preguntarme. Nunca les importó cómo me sentía. Solo les importó lo que podía hacer por ustedes. Alberto habló nuevamente.
Mamá, podemos hablar de esto después de Navidad. Pero ahora mismo necesitamos que esté disponible, terminé por él. Esa es la palabra que buscas. Necesitan que esté disponible. Pues adivina qué, ya no lo estoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La voz de Alberto sonaba más irritada que preocupada. Van a hacer lo que todos los padres hacen. Cuidar a sus propios hijos. Cancelar sus viajes. O llevar a los niños con ustedes. O contratar a alguien. No sé. No es mi problema resolver. Amanda cerró los ojos como si estuviera haciendo un esfuerzo por mantener la calma. Mamá, sé razonable. Ya pagamos miles de dólares en estos viajes. No podemos simplemente. Yo pagué $900 en la cena que ustedes iban a comer. 1,200 en regalos que iban a abrir. Ese dinero también importa. O al menos debería. Espera, dijo Alberto. ¿Cancelaste la cena? ¿Y los regalos? Los devolví. Cada uno de ellos. Y recuperé mi dinero. El silencio del otro lado del teléfono era absoluto. Podía imaginar la cara de Alberto procesando esta información. No puedo creer que hayas hecho eso, finalmente dijo Amanda. Los niños van a estar destrozados. Los niños van a estar bien. Son resilients. Lo que no van a estar bien es si siguen creciendo pensando que las abuelas existen solo para servirles. Amanda guardó el teléfono. Sus ojos brillaban, pero no sé si era de lágrimas o de rabia. Bien. Vete. Haz tu viaje. Pero no esperes que las cosas vuelvan a ser como antes cuando regreses. No quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. Ese es exactamente el punto. Ella dio media vuelta y comenzó a caminar hacia su auto. Luego se detuvo y me miró por encima del hombro. Vas a arrepentirte de esto. Lo único de lo que me arrepiento es de no haberlo hecho antes. La vi subir al auto donde Martín esperaba. Incluso desde la distancia podía ver su lenguaje corporal tenso mientras le contaba lo que había sucedido. El auto arrancó con velocidad y desapareció en la oscuridad de la calle. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Mis manos temblaban. Mi corazón latía rápido. Pero no me sentía mal. Me sentía liberada. Subí a mi habitación y continué empacando. Doblé cada prenda con cuidado, pensando en la playa, en el sol, en conversaciones sin presión. Guardé mi traje de baño, ese que había comprado hace 3 años y nunca había usado porque nunca había tiempo para mí. Puse mi libro favorito en la maleta. Un libro que había intentado leer 5 veces, pero siempre interrumpían. Esta vez lo terminaría. Agregué una libreta nueva. Tal vez escribiría. Tal vez dibujaría. Tal vez solo la usaría para hacer listas de cosas que me hacían feliz. Cosas que había olvidado que me gustaban. Mi teléfono comenzó a sonar. Era Alberto. No contesté. Llamó 3 veces más. Luego Amanda. Luego Martín. Luego Lucía. Todos querían convencerme. Todos querían que volviera a mi lugar. Al lugar donde era útil pero invisible. Apagué el teléfono. El silencio que siguió fue hermoso. Me senté en la cama y miré la maleta medio llena. Era pequeña. No necesitaba mucho. Solo necesitaba espacio para respirar. El 23 de diciembre amaneció con un cielo despejado. Me desperté temprano, antes de que saliera el sol, con una sensación extraña en el pecho. No era miedo. No era culpa. Era anticipación. Algo que no había sentido en años. Me di una ducha larga, dejando que el agua caliente relajara mis músculos tensos. Me vestí con ropa cómoda, unos pantalones de algodón y una blusa ligera. Nada elegante. Nada que necesitara planchar o coordinar. Solo ropa que me hacía sentir libre. Bajé a la cocina y preparé café. Mientras lo tomaba, miré alrededor de la casa. Todo estaba limpio, ordenado, vacío. No había decoraciones navideñas este año. No había árbol. No había luces. Era solo una casa. Y por primera vez en mucho tiempo, eso me parecía suficiente. A las 8 en punto sonó el timbre. Paula había llegado. Abrí la puerta y ahí estaba ella, sonriente, con lentes de sol en la cabeza y una energía que contagiaba.
Lista para la aventura. Más que lista. Puse mi maleta en el maletero de su auto. Era un auto viejo pero confiable, perfecto para un viaje largo. Paula había preparado una hielera con agua, refrescos y snacks para el camino. Cuando me subí al auto y cerré la puerta, sentí algo que no esperaba, alivio absoluto. Como si acabara de soltar un peso que había estado cargando durante décadas. ¿Todo bien?, preguntó Paula mientras arrancaba. Todo perfecto. Dejamos la ciudad atrás. Las calles se fueron volviendo menos congestionadas, los edificios más pequeños, hasta que finalmente solo quedó la carretera abierta frente a nosotras. Paula puso música suave, nada navideño, solo melodías tranquilas que llenaban el silencio sin exigir atención. Durante la primera hora no hablamos mucho. Yo miraba por la ventana, viendo pasar el paisaje. Campos abiertos, árboles, pequeños pueblos que aparecían y desaparecían. Me sentía como si estuviera despertando de un sueño largo y confuso. ¿Llamaron?, preguntó Paula eventualmente. Muchas veces. Apagué el teléfono. Bien hecho. Paula, ¿crees que soy mala persona? Ella me miró de reojo. ¿Por qué preguntarías eso? Porque dejé a mis nietos sin Navidad. Porque cancelé todo. Porque me fui. Paula suspiró. Celia, dime algo. Si una amiga tuya te contara esta historia, si te dijera que sus hijos la usan, que nunca la valoran, que solo la buscan cuando necesitan algo, ¿qué le dirías? Lo pensé por un momento. Le diría que merece mejor. Exacto. Entonces, ¿por qué tú no mereces lo mismo? No tenía respuesta para eso. O tal vez sí la tenía, pero nunca me había permitido decirla en voz alta. Había pasado tantos años creyendo que mi valor estaba en lo que podía dar, en lo que podía hacer por otros, que había olvidado que también tenía derecho a recibir. Seguimos manejando. Paramos una vez para cargar gasolina y estirar las piernas. Paula compró café y pan dulce. Nos sentamos en una banca afuera de la gasolinera, comiendo en silencio cómodo. El pueblo al que vamos es pequeño, dijo Paula. No hay mucho que hacer, pero ese es el punto. Es tranquilo. La gente es amable. Hay una playa hermosa. Y la casa que renté tiene una terraza donde puedes ver el atardecer. Suena perfecto. No hay internet en la casa. Bueno, hay, pero es terrible. Así que básicamente vas a estar desconectada. Mejor todavía. Llegamos al pueblo alrededor de las 2 de la tarde. Era exactamente como Paula lo había descrito. Pequeño, pintoresco, con casas de colores pastel y calles de adoquines. La brisa del mar llegaba hasta nosotras, trayendo el olor a sal y libertad. La casa que Paula había rentado era modesta pero acogedora. 2 habitaciones, una cocina pequeña, una sala con ventanas grandes que daban a la playa. Todo era simple, limpio, tranquilo. Esta es tu habitación, dijo Paula, abriendo una puerta. Era un cuarto pequeño con una cama cubierta con sábanas blancas, una mesita de noche y una ventana con vista al mar. Dejé mi maleta en el piso y me acerqué a la ventana. El océano se extendía infinito frente a mí, brillando bajo el sol de la tarde. Las olas rompían suavemente en la orilla. Algunas gaviotas volaban en círculos. Me quedé ahí parada, simplemente mirando, y algo dentro de mí comenzó a aflojarse. Algo que había estado apretado durante años. Voy a preparar algo de comer, dijo Paula desde la puerta. Descansa un rato si quieres. Me senté en la cama y respiré profundo. El aire aquí sabía diferente. Más limpio. Más libre. Encendí mi teléfono solo por un momento para ver si había alguna emergencia real. 53 llamadas perdidas. 27 mensajes de texto. Todos de Amanda, Alberto, Martín, Lucía. Los mensajes empezaron con confusión, luego pasaron a enojo, luego a intentos de manipulación. Amanda, mamá, los niños están llorando. Esto es lo que quieres. Alberto, llamé al supermercado. Confirmaron que cancelaste todo. Esto es un nivel de egoísmo que nunca imaginé de ti. Martín, Celia, Amanda está muy alterada. Esto no es bueno para su salud. Necesitas volver. Lucía, no entiendo que hicimos mal. Siempre te hemos tratado con respeto.
Leí cada mensaje sin sentir lo que esperaba sentir. No sentí culpa. No sentí urgencia de responder. Solo sentí una distancia clara entre ellos y yo. Apagué el teléfono nuevamente y lo guardé en el fondo de mi maleta. Paula me llamó desde la cocina. La comida está lista. Salí de la habitación y me encontré con una mesa sencilla pero llena de cosas buenas. Ensalada fresca, pescado a la plancha, arroz, frutas. Comida simple que sabía a cuidado. Comimos despacio, sin prisa, conversando sobre cosas sin importancia. El clima, los colores del atardecer, los planes para los próximos días. Mañana es Nochebuena, dijo Paula. Pensé que podríamos caminar por la playa en la mañana. Hay un mercadito pequeño en el centro donde venden artesanías. Y en la noche, si quieres, podemos hacer una cena simple aquí o ir al restaurante del pueblo. Lo que tú prefieras está bien para mí. Celia, este viaje es para ti. ¿Qué quieres tú? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Qué quería yo? Hacía tanto tiempo que nadie me preguntaba eso. Quiero caminar por la playa, dije lentamente. Quiero ver el mercado. Y en la noche, quiero una cena tranquila aquí, sin estrés. Paula sonrió. Entonces eso haremos. Esa tarde caminamos por la playa. El sol comenzaba a bajar y todo se teñía de dorado. Dejé que el agua tocara mis pies. Estaba fría pero refrescante. Paula caminaba a mi lado, recogiendo conchas de vez en cuando. Había otras personas en la playa. Familias con niños construyendo castillos de arena. Parejas caminando de la mano. Grupos de amigos riendo. Todos parecían en paz. Nadie parecía estar cargando el peso del mundo en sus hombros. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, dije de repente. ¿Qué? Que ni siquiera se dieron cuenta de que estaba desapareciendo. Ni siquiera notaron que estaba ahí solo cuando me necesitaban. Fui invisible durante años y nunca les importó. Paula se detuvo y me tomó del brazo. Celia, mírame. Tú no eres invisible. Ellos eligieron no verte. Hay una diferencia enorme. Y el hecho de que ellos no hayan podido ver tu valor no significa que no lo tengas. Sus palabras me golpearon con fuerza. Sentí las lágrimas venir, pero esta vez no las detuve. Las dejé caer libremente mientras el sonido de las olas las acompañaba. Paula me abrazó. No dijo nada más. Solo me sostuvo mientras yo lloraba años de dolor acumulado. Cuando finalmente me separé, me limpié las lágrimas y miré al horizonte. El sol estaba tocando el agua ahora, creando un camino de luz sobre las olas. Gracias, le dije a Paula. ¿Por qué? Por verme, por estar aquí, por no juzgarme. Eso es lo que hacen las amigas de verdad. Regresamos a la casa cuando ya estaba oscureciendo. Paula preparó té y nos sentamos en la terraza, envueltas en mantas ligeras, escuchando el sonido constante del mar. No hablamos mucho. No había necesidad. La compañía era suficiente. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. No hubo pesadillas. No hubo ansiedad. Solo un descanso profundo y reparador. El 24 de diciembre amaneció brillante y cálido. Me desperté con el sonido de las gaviotas y el olor a café recién hecho que venía de la cocina. Por un momento, no recordé dónde estaba. Luego todo volvió a mí. Estaba lejos. Estaba libre. Estaba eligiéndome por primera vez en décadas. Me levanté despacio, sin prisa. Paula ya estaba en la cocina preparando el desayuno. Pan tostado, frutas frescas, jugo de naranja. Buenos días. ¿Cómo dormiste? Mejor de lo que he dormido en años. Desayunamos en la terraza mirando el mar. El agua estaba tranquila esta mañana, casi como un espejo reflejando el cielo. Algunas personas ya caminaban por la playa, aprovechando las horas frescas antes de que el sol se pusiera más fuerte. ¿Lista para el mercado?, preguntó Paula. Lista. Caminamos hasta el centro del pueblo. Las calles estaban más animadas que el día anterior. Música navideña sonaba desde las tiendas, pero no era la música estridente y comercial de la ciudad. Era suave, casi reconfortante. El mercado era pequeño pero encantador. Había puestos con artesanías locales, joyas hechas a mano,
pinturas de artistas del pueblo. Todo tenía un toque personal, como si cada pieza llevara la historia de quien la había creado. Me detuve en un puesto que vendía pulseras tejidas. Eran simples pero hermosas, cada una en colores diferentes. La mujer que las vendía era mayor, probablemente de mi edad. Tenía manos arrugadas pero fuertes, manos que habían trabajado toda una vida. «Son preciosas», le dije. «Gracias. Las hago yo misma. Cada una es única». «¿Cuánto cuesta esta?». Señalé una en tonos de verde y blanco. $15. Saqué el dinero de mi bolso y se la compré. Me la puse en la muñeca y me gustó cómo se sentía. Liviana. Simple. Mía. Paula compró unos aretes. Seguimos caminando, deteniéndonos en diferentes puestos, sin presión, sin horarios. Era la primera vez en años que podía hacer algo así. Solo caminar. Solo mirar. Solo existir sin que nadie necesitara algo de mí. En uno de los puestos había libretas hechas a mano. Recordé la libreta que había traído en mi maleta. Pensé en todas las cosas que quería escribir, todas las cosas que había callado durante tanto tiempo. Compré una libreta pequeña con portada de tela. Costó $12. La tendría como respaldo, para cuando la otra se llenara de palabras que necesitaban salir. Alrededor del mediodía, regresamos a la casa. Hacía calor ahora y decidimos pasar la tarde en la playa. Paula trajo sombrillas y toallas. Yo me puse mi traje de baño por primera vez en 3 años. Me vi en el espejo antes de salir. Mi cuerpo había envejecido. Había arrugas, estrías, marcas del tiempo. Pero también estaba el cuerpo que había cargado 2 hijos. El cuerpo que había trabajado incansablemente. El cuerpo que me había sostenido a través de todo. En otro momento me habría criticado. Habría pensado en todo lo que estaba mal. Pero hoy, solo sentí gratitud. Este cuerpo me había traído hasta aquí. Hasta este momento de libertad. Pasamos la tarde bajo la sombrilla. Paula leía un libro. Yo solo miraba el mar, sintiendo el sol en mi piel, escuchando las olas. Había paz aquí. Una paz que no sabía que podía existir. En algún momento de la tarde, encendí mi teléfono brevemente. Más mensajes. Más llamadas. Ahora también había mensajes de números que no reconocía. Probablemente amigos de Amanda y Alberto, reclutados para hacerme sentir culpable. Un mensaje en particular me llamó la atención. Era de Amanda. Tuvimos que cancelar todo. Los hoteles no nos devolvieron el dinero. Alberto está furioso. Los niños no paran de preguntar por ti. Espero que estés feliz. Leí el mensaje 2 veces. Esperaba sentir algo. Culpa, tal vez. Remordimiento. Pero lo único que sentí fue una claridad fría. Esto no era mi responsabilidad. Nunca debió serlo. Respondí por primera vez. Siento que tuvieran que cambiar sus planes. Los niños tienen padres. Es momento de que actúen como tales. Envié el mensaje y apagué el teléfono nuevamente. Paula me miró. Todo bien. Todo perfecto. Esa noche, en lugar de una cena elaborada, preparamos algo simple. Pasta con vegetales frescos, ensalada, una copa de vino. Comimos en la terraza mientras el sol se escondía en el horizonte. «Feliz Nochebuena», dijo Paula levantando su copa. «Feliz Nochebuena», respondí. Brindamos y el sonido de las copas al chocar fue suave y claro. No había fuegos artificiales. No había regalos caros. No había estrés. Solo 2 amigas compartiendo una cena tranquila junto al mar. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dije después de un rato. «¿Qué?». «Que no extraño nada de lo que dejé atrás. Pensé que me sentiría mal. Pensé que extrañaría a los niños, las tradiciones, toda esa locura navideña. Pero no. Solo siento alivio. Eso es porque finalmente estás donde deberías estar. Contigo misma». Esa noche dormí profundamente otra vez. Soñé con el mar, con caminar por la playa sin rumbo fijo, con tener tiempo para todo y prisa para nada. El día de Navidad amaneció igual de hermoso. Paula y yo desayunamos tarde, sin alarmas, sin obligaciones. Luego fuimos a caminar por un sendero que bordeaba la costa.
El paisaje era impresionante. Rocas, vegetación silvestre, el mar extendiéndose infinito. Por la tarde decidimos ir al restaurante del pueblo. Era un lugar pequeño y familiar. Había otras personas ahí, también pasando la Navidad de manera tranquila. Una pareja mayor. Un grupo de amigos. Todos parecían contentos, relajados. Pedimos pescado fresco y una botella de vino blanco. La comida estaba deliciosa, preparada con cuidado y cariño. No era una cena elaborada de 15 platos. Era simple, pero tenía algo que las cenas que yo preparaba nunca tuvieron. Yo podía disfrutarla sin preocuparme por servir a otros. Mientras comíamos, mi teléfono comenzó a vibrar en mi bolso. Lo ignoré. Seguía vibrando. Paula me miró. ¿Vas a contestar? No. Pero la vibración continuó. Insistente. Molesta. Finalmente saqué el teléfono. Era Amanda. Llamando una y otra vez. Suspiré y contesté. Sí. Mamá. Su voz sonaba diferente. Controlada pero tensa. Necesitamos hablar. Estoy ocupada. ¿Estás ocupada? Repitió con un tono que no pude descifrar. Es día de Navidad y estás ocupada. Así es. Alberto y yo vamos a ir a tu casa mañana. Necesitamos resolver esto. No hay nada que resolver, Amanda. Ya tomé mi decisión. No puedes simplemente irte y pretender que no tienes responsabilidades. Mis únicas responsabilidades son conmigo misma. Ustedes son adultos. Tienen que aprender a manejar sus propias vidas. ¿Y los niños? ¿Ellos qué culpa tienen? Los niños no tienen culpa de nada. Pero tampoco es mi trabajo criarlos. Yo ya crié a mis hijos. Ahora es su turno. No te reconozco. Bueno, porque la mujer que conocías ya no existe. Ella se cansó de ser invisible. Hubo una pausa larga. Luego Amanda habló con voz más baja, casi amenazante. Está bien. Si esto es lo que quieres, perfecto. Pero no esperes que te busquemos cuando regreses. No esperes que te incluyamos en nada. Tomaste tu decisión, ahora vive con las consecuencias. Viviré perfectamente bien con ellas. Colgué antes de que ella pudiera responder. Mis manos temblaban ligeramente, pero no de miedo. De algo parecido a la liberación. Paula me miraba desde el otro lado de la mesa. ¿Cómo te sientes? Libre. Esa noche, de regreso a la casa, me senté en la terraza con la libreta que había comprado. Abrí la primera página y comencé a escribir. Hoy es Navidad y estoy donde quiero estar. Por primera vez en mi vida, elegí mi propia paz sobre las expectativas de otros. Y no me arrepiento. Seguí escribiendo. Sobre los años de silencio. Sobre los momentos de invisibilidad. Sobre aprender que decir no es egoísmo, sino amor propio. Escribí hasta que me dolió la mano. Y cuando finalmente cerré la libreta, sentí algo que no había sentido en años. Esperanza. Los días siguientes pasaron en una calma que no conocía. Paula y yo nos levantábamos tarde, desayunábamos en la terraza, caminábamos por la playa, leíamos, conversábamos. No había horarios. No había presiones. Solo tiempo que se movía lento y suave como las olas. El 28 de diciembre por la tarde estaba leyendo en la sala cuando escuché mi teléfono sonar. Lo había dejado encendido, pero en silencio. Esta vez no era una llamada. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí con curiosidad. Celia, soy Lorena Morales, la vecina de tu casa. Amanda y Alberto están aquí. Han estado tocando la puerta durante la última hora. Pensé que debía saberlo. Leí el mensaje 2 veces. Así que habían cumplido su amenaza. Habían ido a buscarme. Imaginé la escena. Amanda furiosa tocando la puerta. Alberto caminando de un lado a otro con impaciencia. Ambos esperando que yo apareciera, que me disculpara, que volviera a mi lugar. Respondí a Lorena. Gracias por avisarme. No estoy en la ciudad. No regresaré hasta después de Año Nuevo. Si vuelven, por favor no les des ninguna información sobre mí. Lorena respondió rápido. Entendido. Cuídate.
Puse el teléfono a un lado y volví a mi libro. Pero no podía concentrarme. Sabía que esto no había terminado. Sabía que eventualmente tendría que enfrentarlos cara a cara. Esa noche, mientras cenábamos, le conté a Paula lo que había pasado. ¿Y qué vas a hacer cuando regreses?, preguntó ella. No lo sé todavía. Pero sé que no voy a volver a ser lo que era antes. ¿Y si no aceptan eso? Entonces no aceptan. No puedo controlar cómo reaccionan. Solo puedo controlar cómo reacciono yo. Paula asintió. Vas a estar bien, Celia. Seas más fuerte de lo que crees. El 29 de diciembre decidimos hacer algo diferente. Paula había escuchado de una pequeña galería de arte en el pueblo vecino. Tomamos el auto y fuimos a explorar. La galería era pequeña, pero llena de obras hermosas. Pinturas de paisajes locales, esculturas de madera, fotografías en blanco y negro. Todo creado por artistas de la región. Había una pintura en particular que me llamó la atención. Era una mujer mayor sentada en una silla de madera, mirando hacia el mar. Su postura era tranquila, casi meditativa. Había algo en esa imagen que me resonó profundamente. Es hermosa, le dije al dueño de la galería. La pintó una artista local, explicó. Dice que representa la paz que viene después de la tormenta. ¿Cuánto cuesta? $250. Era más de lo que había planeado gastar. Pero algo en esa pintura me hablaba. Era como ver mi propia transformación reflejada en óleo. La llevo. De regreso a la casa, colgamos la pintura en la sala. Paula dio un paso atrás para admirarla. Te queda perfecta. Sí, dije. Creo que sí. Esa noche escribí más en mi libreta. Sobre el miedo que había sentido al principio. Sobre la culpa que esperaba sentir, pero que nunca llegó. Sobre descubrir que la soledad elegida era diferente a la soledad impuesta. El 30 de diciembre, mientras caminábamos por la playa, mi teléfono sonó. Esta vez era un número que sí reconocía. Era Martín, el esposo de Amanda. Dudé antes de contestar. Luego decidí que era momento de enfrentar esto directamente. Sí. Celia, necesito hablar contigo. Su voz era seria, casi formal. Estoy escuchando. Amanda está devastada. No entiendes el daño que has causado. Al contrario. Entiendo perfectamente el daño que he permitido que me causen durante años. Esto no es sobre ti. Esto es sobre la familia. ¿La familia? Martín, ¿cuántas veces me has invitado a algo que no involucrara cuidar a tus hijos? ¿Cuántas veces me has preguntado cómo estoy? ¿Cuántas veces me has tratado como algo más que una niñera conveniente? Silencio del otro lado. Exacto, Contin. Nunca. Porque para ti, para Amanda, para Alberto, yo solo existo cuando soy útil. Pues adivina qué, ya no acepto eso. Eres la abuela. Se supone que debes estar ahí para los niños. Soy una persona antes que una abuela. Y esa persona merece respeto. Amanda dice que no quiere volver a verte. Esa es su decisión. Yo estaré aquí cuando esté lista para tratarme con dignidad. Pero no antes. Eres increíblemente egoísta. Y ustedes son increíblemente ciegos. Pero ya no es mi trabajo hacerlos ver. Colgué. Esta vez mis manos no temblaban. Esta vez solo sentía una calma profunda. Paula había escuchado la conversación. No dijo nada. Solo me abrazó. El 31 de diciembre decidimos hacer una pequeña celebración. Compramos mariscos frescos en el mercado y los cocinamos nosotras mismas. No era una cena elaborada, pero era especial. Pusimos la mesa con velas y flores silvestres que habíamos recogido en nuestras caminatas. A las 11 de la noche subimos a la terraza con copas de vino espumante. Desde ahí podíamos ver algunos fuegos artificiales a lo lejos, pequeños puntos de luz en el cielo oscuro. Por los nuevos comienzos, dijo Paula levantando su copa. Por elegirme a mí misma, respondí. Brindamos mientras las campanadas de medianoche comenzaban a sonar desde la iglesia del pueblo. El 1 de enero amaneció tranquilo. Paula y yo pasamos el día sin hacer mucho. Solo existiendo. Solo siendo. Por la tarde recibí otro mensaje.
Esta vez era de Alberto. Mamá, esto ha ido demasiado lejos. Necesitas regresar y arreglar esto. Amanda no deja de llorar. Los niños preguntan por ti. Papá no habría querido esto. Leí el mensaje varias veces. El intento de usar a mi esposo muerto como arma emocional ya no funcionaba. Él había sido un buen hombre. Él me había valorado. Y si estuviera vivo, habría entendido por qué hice lo que hice. Respondí. Alberto, tu padre me enseñó que el amor verdadero no es manipulación. Me enseñó que las relaciones se construyen con respeto mutuo. Si Amanda está llorando, tal vez es momento de que reflexiones sobre por qué. Si los niños preguntan por mí, diles que su abuela los ama, pero que también se ama a sí misma. Regreso en 2 días. Cuando lo haga, las cosas van a ser diferentes. O aceptan a la nueva Celia, o no tenemos nada más que hablar. Envié el mensaje y apagué el teléfono. El 2 de enero, Paula y yo empacamos nuestras cosas. El viaje de regreso fue tranquilo. Yo miraba por la ventana, procesando todo lo que había vivido en esos días. No era una persona diferente. Era la misma persona que siempre había sido, pero finalmente libre de las cadenas que yo misma había permitido que me pusieran. Cuando llegamos a mi casa, Paula me ayudó a bajar la maleta. ¿Vas a estar bien?, preguntó. Voy a estar perfecta. Nos abrazamos. Gracias por todo, Paula. Por verme. Por estar ahí. Cuando quieras repetir el viaje, me avisas. La vi alejarse en su auto. Luego entré a mi casa. Estaba exactamente como la había dejado. Limpia. Ordenada. Vacía. Pero ahora esa vacuidad no me asustaba. Era espacio. Espacio para construir algo nuevo. Colgué la pintura que había comprado en la pared de la sala. La mujer mirando al mar ahora me miraba a mí, recordándome quién era yo ahora. Esa noche, mientras preparaba té, sonó el timbre. Miré por la ventana. Era Amanda y Alberto. Juntos. Con caras serias. Respiré profundo. Era momento de la conversación final. Abrí la puerta, pero no los invité a pasar. Necesitamos hablar, dijo Amanda. Entonces hablen. Amanda y Alberto se quedaron parados en el umbral de la puerta, mirándome como si no me reconocieran. Tal vez no me reconocían. La mujer que habían conocido toda su vida habría abierto la puerta de par en par, los habría invitado a pasar, habría preparado café, habría hecho todo lo posible por suavizar la tensión. Pero esa mujer ya no existía. ¿No nos vas a dejar pasar?, preguntó Alberto con un tono que pretendía ser autoritario, pero sonaba más a confusión. Depende de lo que vengan a decir. Amanda cruzó los brazos. Su rostro estaba tenso, con ojeras que revelaban noches sin dormir. Pero no sentí la necesidad de arreglar eso. No era mi trabajo arreglar las consecuencias de sus propias decisiones. Venimos a hablar sobre lo que pasó, dijo Amanda. Sobre cómo arruinaste la Navidad de toda la familia. Yo no arruiné nada. Ustedes crearon una situación insostenible y yo simplemente me negué a ser parte de ella. Nos dejaste colgados, intervino Alberto. Perdimos miles de dólares en reservaciones que no pudimos cancelar. Tuvimos que pasar la Navidad con 8 niños gritando y preguntando por ti. Y yo pasé la Navidad en paz por primera vez en años. Fue una elección. La mía. Amanda dio un paso adelante. ¿Sabes lo difícil que fue explicarles a los niños por qué su abuela los abandonó? No abandoné a nadie. Me negué a ser usada. Hay una diferencia. Esto es ridículo, dijo Alberto. Eres nuestra madre. Se supone que debes estar ahí para nosotros. Fui su madre durante toda mi vida. Los crié, los cuidé, sacrifiqué todo por ustedes. Pero ya no son niños. Son adultos con sus propias familias. Y yo ya no estoy obligada a resolver todos sus problemas. Entonces, ¿qué? Amanda me miró con los ojos brillantes. ¿Ya no somos tu familia? Ya no importamos. Ustedes dejaron de tratarme como familia hace mucho tiempo. Me convirtieron en un servicio. En algo útil pero no valioso. Eso no es cierto. No. Sostuve su mirada. ¿Cuándo fue mi último cumpleaños, Amanda?
Ella abrió la boca, pero no salió nada. 15 de agosto. Hace casi 5 meses. No llamaste. No viniste. Ni siquiera enviaste un mensaje hasta 3 días después. Y tú, Alberto, ni siquiera eso. Alberto miró hacia otro lado. Hemos estado ocupados. Siempre están ocupados. Excepto cuando me necesitan para algo. Esto es una exageración, dijo Amanda. Sí, hemos estado ocupados, pero siempre te hemos querido. Amor sin acciones es solo ruido. Ustedes me querían cuando era conveniente. Me buscaban cuando necesitaban algo. Pero cuando yo necesitaba algo, cuando estaba enferma, cuando estaba sola, nunca estaban. Amanda se limpió las lágrimas que comenzaban a caer. Pero esta vez no sentí la urgencia de consolarla. Estas eran lágrimas que necesitaba llorar. ¿Y ahora qué?, preguntó Alberto. Simplemente nos cortas de tu vida. No los estoy cortando. Estoy estableciendo límites. Ya no voy a estar disponible cada vez que me necesiten. Ya no voy a pagar por cosas que ustedes deberían pagar. Ya no voy a cuidar a sus hijos cada vez que quieran escaparse. Tengo mi propia vida y es momento de que la viva. Pero eres la abuela, insistió Amanda. Sí, soy la abuela. Y amo a mis nietos. Pero amarlos no significa sacrificar mi dignidad. Si quieren que sea parte de sus vidas, va a ser en mis términos. Con respeto. Con consideración. Con reciprocidad. Esto es egoísmo, dijo Alberto. Llámalo como quieras. Yo lo llamo amor propio. Hubo un largo silencio. Amanda y Alberto se miraron entre ellos, comunicándose en ese lenguaje silencioso que solo los hermanos comparten. Finalmente, Amanda habló. ¿Y si no podemos aceptar eso? Entonces no tenemos nada más que hablar. La puerta está abierta cuando estén listos para verme como una persona, no como un recurso. Pero no voy a rogar por su respeto. Ya no. Amanda dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el auto. Alberto se quedó un momento más, mirándome con una expresión que no pude descifrar. Había algo ahí. Tal vez confusión. Tal vez el primer destello de comprensión. Nunca pensé que harías algo así, dijo finalmente. Yo tampoco. Pero resulta que tengo más fuerza de la que ambos creían. Él asintió lentamente y siguió a su hermana. Los vi subir al auto y alejarse. No sentí tristeza. No sentí alivio. Solo sentí calma. Cerré la puerta y me apoyé contra ella. Mis piernas temblaban ligeramente, no de miedo, sino de la adrenalina de finalmente haber dicho todo lo que necesitaba decir. Los días siguientes pasaron en una quietud extraña. Mi teléfono no sonó. No hubo mensajes. No hubo intentos de contacto. Era como si mis hijos hubieran decidido cumplir su amenaza de desaparecer de mi vida. Y curiosamente, no me sentí vacía. Me sentí libre. Comencé a construir una rutina nueva. Me levantaba cuando mi cuerpo quería despertar, no cuando una alarma me obligaba. Desayunaba despacio, saboreando cada bocado. Leía los libros que había comprado años atrás, pero nunca había tenido tiempo de abrir. Me inscribí en una clase de pintura en el centro comunitario. Conocí a otras mujeres de mi edad. Mujeres con sus propias historias, sus propias batallas, sus propias victorias. Formamos un grupo pequeño. Nos juntábamos los jueves a pintar y conversar. Una de ellas, Sonia Ruiz, me contó su propia historia. Cómo sus hijos también la habían usado durante años. Cómo finalmente había dicho basta y cómo, después de un año difícil, sus hijos habían regresado con una actitud diferente. No todos regresan, me advirtió. Algunos nunca entienden. Pero incluso si no vuelven, tú vas a estar bien. Porque finalmente te tienes a ti misma. Tenía razón. Pasó un mes. Luego 2. Marzo llegó con sus días más cálidos y sus noches más largas. Yo seguía viviendo mi vida nueva. Tranquila. Autónoma. En paz. Un martes por la tarde estaba en mi jardín, plantando flores, cuando escuché el portón abrirse. Levanté la vista y vi a Alberto parado ahí, solo, con las manos en los bolsillos. Hola, mamá. Me quité los guantes de jardinería y me puse de pie. Alberto. ¿Puedo pasar?
Lo pensé por un momento. Luego asentí. Puedes pasar. Entramos a la casa. Les serví agua. Nos sentamos en la sala, con la pintura de la mujer mirando al mar vigilándonos desde la pared. Bonita pintura, dijo él. La compré en mi viaje. Hubo un silencio incómodo. Finalmente, Alberto habló. He estado pensando mucho en lo que dijiste, en cómo te tratamos. Y tienes razón. Su voz se quebró ligeramente. Tienes razón en todo. No dije nada. Solo esperé. Lucía y yo hemos estado hablando sobre cómo dependíamos de ti para todo, sobre cómo nunca te preguntábamos cómo estabas, sobre cómo te convertimos en una empleada en lugar de tratarte como nuestra madre. Se limpió los ojos. Lo siento, mamá. De verdad lo siento. Las palabras que había esperado escuchar durante años finalmente llegaban. Pero ya no las necesitaba de la misma manera. Ya no definían mi valor. Gracias por decir eso, respondí con calma. ¿Crees que podamos empezar de nuevo? De manera diferente. Con respeto. Eso depende de ustedes. Yo ya dejé claro mis límites. Si están dispuestos a respetarlos, podemos intentarlo. Él asintió. Los vamos a respetar. Te lo prometo. No sé si Amanda eventualmente vendría también. No sabía si las cosas volverían a ser completamente normales. Pero había aprendido algo crucial. Mi paz no dependía de que ellos cambiaran. Dependía de que yo me mantuviera firme en mi propio valor. Alberto se fue después de 1 hora. Fue una conversación pequeña, cautelosa, pero fue un comienzo. Esa noche, me senté en mi terraza con una taza de té y mi libreta. Miré las estrellas y pensé en todo el camino recorrido. Desde aquella conversación dolorosa que escuché escondida hasta este momento de calma. Abrí la libreta y escribí. Hoy aprendí que soltar no es abandonar. Es liberarse. Aprendí que el amor verdadero no exige sacrificio, sino respeto mutuo. Aprendí que nunca es tarde para elegirse a una misma. Tengo 67 años y finalmente descubrí que la mujer más importante en mi vida soy yo. Cerré la libreta y miré hacia el cielo. No sabía qué vendría después. Tal vez Amanda regresaría. Tal vez no. Tal vez mis nietos crecerían entendiendo que su abuela fue valiente. O tal vez nunca lo entenderían. Pero ya no importaba. Porque por primera vez en décadas, yo estaba completa. No porque alguien más me completara, sino porque finalmente me había encontrado a mí misma. Y eso era suficiente.